Muy buenos días a cada uno de ustedes el día de hoy. Estoy nuevamente en un nuevo capítulo de Comunión Estudio, ya para estudiar un nuevo tema. El día de hoy estoy acompañado con un amigo que a lo mejor aquí puede ser rostro nuevo para algunos, pero para otros ya es muy conocido hace bastante tiempo, que es William. ¿Cómo estás, William? Muy bien, Mati, un gusto ahí de poder compartir. Yo creo que mucha gente decir quién es, ¿no? Ya ahí para Totalmente. varios ya me han conocido, pero no, un gusto poder compartir con ustedes y no, feliz de estar acá, aquí en Comunidad de Estudio. Qué bueno, Willy. Y de hecho, acá con el grupo de Conqui, los chicos te conocen como el tío Guana. ¿Ah? El tío Correcto. Guana. Así, ese juego estuvo bastante bueno, ¿no? A mí también me trajo recuerdos de hace mucho tiempo. Así que bueno, tenemos acá a William, nos va a estar acompañando y vamos a hablar de un tema nuevamente un tema que no es muy común en estos días. ¿Les parece que partamos con una oración? Ya pues, démosle. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias te damos el día de hoy por tus cuidadas bendiciones y por la oportunidad que nos das de partir acá un nuevo capítulo de Comunión Estudio y entender distintas cosas el día de hoy y esperemos que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe. Lo dejamos todo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, debo decir nuevamente que al igual que la semana pasada, el tema no es muy ad hoc para los días de hoy, porque no se suele hacer lamentablemente uso de esta palabra, que es la paciencia. ¿Qué podemos hablar de la paciencia al día de hoy? Yo a manera de introducción le mandé un video a Willy, que de hecho voy a intentar dejárselo en la caja de comentarios, allí para que lo puedan ver, porque no puedo compartirlo acá porque puede ser por alguna razón YouTube después arma algún atado por eso, pero lo dejaría para que ustedes puedan verlo después. El tema, yo no sé si tú lo viste, William, ¿qué te pareció? Explícanos un poquito el video. Ya, es interesante porque a veces me hizo recordar a mí, yo como hijo, y también me hizo colocar en el papel de papá. Entonces, estaba con las dos. Y es cuando uno le dice a los hijos, ¿no? Voy a dejar esto acá, aún no te lo comas, espera un momento, voy y vuelvo, pero no te lo comas, lo comemos juntos. Y es cuando a uno les gusta esas cosas así como ricas, y tú sabes que es como, pucha, eh, y a uno como hijo sabe que los papás se van a demorar, po. No, no es que uno diga, ya, voy y vuelvo. Claro, Ese voy y vuelvo nunca es cierto, es como, no, 5 minutos, media hora, una hora, ya, pues, me lo quiero comer si está ahí. Pues. En definitiva, estos hermanos se miran, este es el lenguaje interesante, es solo lenguaje corporal. Se exactamente. miran, miran los dulces y es como 1, 2, 3, ya, Y atacan, y atacan, así como atacan nomás. uno más que otro, pero los dos atacan. O sea, sí, es Sí. terrible. No, y Entonces esto es una me recordaba de eso. característica, exacto, es una característica que los dos al menos presentan de una manera bien especial. Podemos ver que estos dos niños paciencia no tienen. No, para nada, para nada. Y hay algo interesante, Matías, que yo creo que esa imagen de los niños también me hizo recordar algo. Y es con lo que vamos viviendo el día a día. Y esto es, por ejemplo, el que maneja. Pasa un segundo, te dio luz verde y ya está con la bocina, así como, apúrate, ¿no? A veces en la fila de un supermercado, o me recordaba el tema de la pandemia, cuando la gente tenía que hacer trámite y yo escuchaba, oye, aquí estamos horas y horas y creen que uno tiene paciencia para rato y el tiempo y lo asociamos a eso. ¿Y sabes qué me llamó la atención ahora, Matías? ¿Sí? La publicidad. ¿Ya? Entonces, pero William, ¿en qué sentido? ¿Te has dado cuenta que en internet o por todos los medios posibles de publicidad, donde se pueda dar una publicidad, tiendas, incluso Mercado Libre, te dice envío en 24 horas, en 12 horas,
o lo puedes retirar hoy. Mm. ¿Te has Como dado que cuenta de eso? intentar acortar la espera, totalmente. ¿Te acuerdas que con el tema de la pandemia era como, Sí. tiene que esperar meses y todo? Y antes de la pandemia era como, ya, le podemos enviar esto en 48 horas, en 72 horas. Y era como común, po. Pero Sí. ahora es como retiro inmediato, 12 horas, 24 horas. De hecho, yo también pensaba lo mismo que tú, conversarlo en este instante, justamente ese tema, porque ahora el delivery, ahora nosotros que dentro donde yo trabajo yo hablamos de esto que se llama el SLA, que es como los términos y condiciones que tenemos frente al cliente de los tiempos de entrega, y es un tema bastante complejo porque intentamos siempre acortarlos, la brecha entre lo que nosotros nos podamos demorar a la entrega hacia el cliente. Si compras antes de tal hora, te llegan unas 2 horas más. Si después de esto te llega el día siguiente. Y así vamos intentando cortar esta brecha. Mira, no es demonizar el tema. Está súper bien. Porque una de las cosas que dentro de lo que hace el tema del e-commerce o cosas así como ventas por internet es acortar la brecha que uno tiene frente a la compra presencial. Porque uno va a la tienda, por así decirlo, lo compras y te lo llevas. En la web no es tan así. Por eso esta búsqueda de hacerlo más rápido está bien. El punto, lo que sacamos acá con conversación con el Willy, es que técnicamente en ningún instante el marketing o las ventas nos ayudan a ejercitar o trabajar nuestra paciencia, ¿no es cierto? De hecho, obviamente, dentro de los CLA, si no se cumplen, se demoran más de la hora del tiempo, más del tiempo necesario, cosas así, ya uno se enoja y va al tiro a reclamar, ¿no es cierto?, a la persona. O sea, tenemos muchos reclamos de gente que no le llegaba nunca las cosas. Pero eso representa un poco el estilo de la gente referente a la paciencia el día de hoy. Yo creo que para allá Eh, vamos, Mati. Perdón que te sí. interrumpa. Yo creo que para allá vamos el tema. De que del inmediato. Mm. Y hay algo que también, a mí me gusta estudiar un poco el tema de los fenómenos sociales. Y el tema. Entonces, por ejemplo, Spotify, ¿cómo hace su ranking? Eso es lo interesante. El ¿Ya? ranking de la música. Tú sabes que para que una música pegue, mira lo loco del tema. Tiene que en la persona gustarle solo en 30 segundos. 30 Ya. segundos. Si en 30 segundos a la persona no le gustó, pasa, pasa. Y si le gustó, por eso, cuando ahora tú ves la música y la analizas, en esos 30 segundos ya no hay mucha introducción, mucho así como tum, 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 ritmo, pero el ritmo es muy pegado, rápido, y la letra ya de llena, le tiene que gustar a la persona. Entonces, si tú Bueno, vas viendo cuáles son las músicas más posicionadas en Spotify, a nivel mundial, a nivel de Sudamérica, o incluso acá en Chile, tú vas a ver que son músicas que pegan muy rápido, que la letra se te queda muy rápido pegada, y es como, ay, estoy con la cuestión pegada, ¿sí? Y ni siquiera te gusta, ¿sí? Cuando uno ya analiza la letra y todo, ni siquiera te gusta el ritmo, ni siquiera te gusta la letra, pero la tenías ahí pegada. Y es por no, eso. tanta ciencia detrás de la letra no hay. O sea, también es fácil de aprenderse técnicamente. Oye, buen dato, no sabía eso. Y siento que demuestra harto un poco porque también volviendo ahí a otro lado, la publicidad dentro de YouTube, si te das cuenta, son 5 segundos que tiene la persona que se está publicitando para poder pegar a la persona y decir, quiero ver más o quiero saber más, porque después de esos 5 segundos uno lo salta. Y se habla de que en esos 5 segundos son los primordiales para poder vender un producto. Y esa rapidez que intenta buscar dentro de todo, está eh, dentro de la vida del cristiano, en base a lo que nosotros buscamos, totalmente apartado. Es todo lo contrario. Dentro de todo es por esa razón que se busca en el sentido de nosotros. Cristo espera de nosotros algo, que nosotros podamos esperar en Él. Y eso siento que en base al estilo de vida que tenemos el día de hoy es bastante difícil porque todo busca ser rápido. De hecho, sin ir más lejos,
ya entrando casi en materia, dentro de todo, uno de los versículos que está dentro de la semana, que es Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. ¿Y te tinca, Willy, que lo busquemos? Vamos. Apocalipsis capítulo 12, perdón, 14, versículo 12, que de hecho este capítulo lo estábamos estudiando la otra vez con Lagoon Kids, en Exploradores de la Verdad, que es justamente el mensaje de los tres ángeles. ¿Lo tienes tú ahí, Willy? Sí, y un poco Matías es como contracorriente en lo que dentro de lo que es el mensaje de Dios para las personas versus lo que se está viviendo. Es como casi anticultural, antipensamiento, y que es espera. Porque la paciencia tiene que ver con esto, con el saber Sí, esperar. Po. exactamente. Y cuando tú le dices a una persona, es que tiene que esperar, es como... ¿Pero cómo voy a esperar? No, no, mi tiempo vale oro, yo no quiero esperar, yo quiero la cosa ahora. eso es como... No, me Me estás acordé de la pidiendo una persona que locura. quería claro, o esta persona que quería ay, se me olvidó, el cuarto de libra ahora, no, no quería esperar a la hora que viniera. Bueno, pero ahí viene como la inmediatez. Mira, ¿y qué dice el versículo? Si lo tenías tú. Sí, ahí Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice, y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos No, el que 12, mueren. el 12, Perdón, perdón, justo el estoy anterior. leyendo el 13, perdón. Aquí está, perdón, me estaba adelantando. Aquí De, está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de de Jesús. Jesús. Mira, qué buen detalle el que acabas de leer. ¿Sabes por qué? Porque, mira, mi versión, que es la 1960, creo yo, dice aquí está la paciencia de los santos. Y el tuyo tocaba de leer, aquí está la perseverancia. Y aquí yo voy a hacer un paréntesis. Y qué bueno que se haya dado así. No, esto no estaba en No, pauta, no estaba fíjate tú. pauteado. No estaba pauteado para nada. De hecho, la palabra de paciencia en el griego y en el Nuevo Testamento se utiliza como hupomoné. Esta es la palabra en griego, hupomoné. Y esta palabra significa perseverar, ser constante, resistencia, o la traducción literal es aguantar esperanzado, como un aguante esperanzado. Y eso lo traduce como paciencia o en este caso como le leyó el Willy, perseverancia. Entonces ahí nosotros estamos viendo a lo mejor más matices de lo que significa la paciencia y podemos nosotros sacar más ideas o conclusiones referente a lo que Dios espera de nosotros y lo que nosotros pudiésemos hacer referente a la paciencia, esta espera, que no es normal para nosotros. Pero en este grupo, porque en el tiempo del fin, el remanente que estamos hablando, ¿no es cierto? Su gran característica, aparte de las otras que ya conocemos y todo se lee mucho, es la paciencia. Dejé de lado lo demás, esta parte escatológica de la profecía, simplemente me quedo con la inicial, que es como la paciencia de los santos, una característica de aquellas personas del tiempo del fin. En los tiempos que estamos el día de hoy, la paciencia, y yo creo que a muchos de nosotros debiésemos seguir trabajándola. Yo para nada la tengo. Mira, Mati, yo tengo otra versión ¿Ya? que es la nueva traducción viviente y es interesante el cómo da este texto. A ver. Y aquí y está así como ya asociado a un crisol como tal. Dice así, Ah, esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. mira la vuelta que le da. Pero Igual, interesante el igual tema, sorprende. Sí, porque lo coloca en un contexto. Dice, ¿cierto? Soportar la persecución con paciencia. con paciencia. De hecho, mira, voy a dejar ahí en pausa para no adelantarse un poco, porque me gustaría hablar de lo que es la paciencia en sí. ¿Sí? Después vamos a retomar un poco de la Sí, sí, sí. paciencia en el crisol, porque es algo que nos atañe en este momento, pero entendamos un poco qué es la paciencia según la Biblia, cómo podemos nosotros entender eso.
Y para eso, yo creo que lo más sencillo de todo era el versículo de memoria y que vayamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, verso 22. eh, este capítulo, o sea, este versículo, de hecho, lo estoy buscando de puro pesado porque hasta me lo sé de memoria. 5:22, que dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y me quedo ahí, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, como lo leímos también la semana pasada. Pero Ujú. la paciencia también forma parte de un fruto del Espíritu, es un don de Dios, proviene de Él. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos obtenerlo de manera natural, yo creo que va a ser difícil. Y tiene que ver un poco la disciplina de uno para poder ser un poco más paciente. Pero es un don de Dios que nos permite esperar en Él. Cuando nosotros leemos la Biblia, esperar en Cristo, esperar con paciencia en las pruebas, no es algo que va a venir innato. Ese es el punto. Tenemos que buscarlo de quién proviene. Tenemos que buscarlo del Espíritu Santo, tenemos que buscarlo de Dios. Y yo te pregunto a ti, Willy, ¿qué crees tú? ¿Dios es paciente o no? ¿Él tiene paciencia? ¿Sabes lo que me llamaba la atención de este texto, de este versículo? Porque antes hay otros versículos que hablan acerca de todo lo contrario. Y hay elementos, por ejemplo, que dice enemistades, pleitos, Mm. celos, iras, contiendas, divisiones, envidias. Como Son las obras de elementos la carne. que no son Claro. nada positivo. El Y que que ande van buscando totalmente en rosca todo contra. el Sí, día, sí, imagínate, ¿no? Se levanta en la mañana buscando rosca, se acuesta en la mañana buscando rosca, pelea así como para el motivo para. claro. Pero el fruto del Como, Espíritu es todo lo contrario, po. mm, Amor, gozo, paz, paciencia. aquellas características que al día de hoy no se buscan en la gente, técnicamente. O sea, lo que hablábamos de repente también la semana pasada, que es como que se busca gente con carácter fuerte, se busca gente que tenga, que sea como decidido, determinante en situaciones, más que alguien, por ejemplo, una característica conciliadora, o alguien que sea benigno o manso, ¿cachai? Esas cosas no se dan, menos una persona paciente, porque la idea es tener las cosas rápido, ahora ya. Eh, por eso que Entonces, de repente, ¿sí? dale, dale, dale. No, que por eso es que de repente para nosotros puede ser de que resulte como ese famoso frase de nadar contra la corriente, porque estamos en un lugar donde se espera algo totalmente, o sea, que Dios espera algo totalmente distinto de lo que la sociedad espera de nosotros, ¿entiendes? Eh, Sí. Y aquí, respondiendo, y ya, respondiendo a la responde la pregunta, pregunta, ¿sí? respondiendo a la pregunta, si uno piensa en esto, ¿no? Colocándonos y jugando un poco a la Biblia ficción en este sentido, colocándonos en la mente de Dios, ¿dónde estará Dios? ¿En la división? ¿En el ojo? ¿En la ira? Y la Biblia habla acerca de la ira de Dios. Pero ¿será como la vivimos nosotros? Mm, buen punto. Y aquí lo puedo aterrizar un poquito más en un ejemplo, así ustedes me van a entender. Y el Mati tú también me vas a entender. Aquellos que dicen que se enojan con el aire, que prenden con agua. Ya, ¿Será que a Dios veces soy será, uno de ellos. será que Dios se enoja a tal manera de que en un instante deje la escoba? Sí. Al final yo tengo la fe que no, ¿ya? Pero ahí va que a lo mejor la diferencia entre nosotros, ¿no? ¿Vas por Ahí está allí? el tema. Ahí está el tema, porque Dios, y aquí podemos ir después a buscar los textos bíblicos, Mati, si queremos, habla acerca de este elemento. ¿Cuál, por ejemplo? Mira, yo tengo un texto en Job, ¿Ya? que le hace una pregunta en el capítulo 6, versículo 11. Job 6, verso 11. Versículo 11. Ahí yo lo tengo. Dice, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Mira tú, ¿cuál es mi fuerza para
O sea, ¿qué es lo que me motiva a ser paciente? ¿O cuál es mi fuerza para ser paciente? Mira tú, ¿cuál podrá ser? Y ahí es cuando uno se pregunta, po. Mm. Esa parte lo escribe Job. Sí, Y ahí en el a lo mejor, contexto. claro, está totalmente relacionado de dónde proviene. Porque él se está preguntando quién me va a dar la fuerza para ser paciente. Él no tenía el Nuevo Testamento en aquellos tiempos, no tenía la carta de los Gálatas No, de para Pablo, nada. para nada, y donde tenía que ir a buscarlo directamente hacia él mismo, hacia el Espíritu Santo. Pero yo creo que Job lo tenía bien claro y él esperó en Cristo de una manera, eh, a lo mejor me equivoco con la frase, pero de una manera natural. Pero siento que sí, le llevó un proceso totalmente a poder hacerlo y Dios después lo recompensó. Pero Dios es paciente y o sea, Dios nunca nos va a pedir algo que Él no es realmente o algo que Él no haya hecho. O sea, es algo que Él lo va a representar. Y una de las cosas que Él presenta es la paciencia. Dios es un Dios paciente. Y a lo mejor referente que estábamos hablando a la ira de Dios, a lo mejor vamos al capítulo 34 de Éxodo. Ahí te voy a pedir a Ujú, ti, Willy, si lo puedes leer. Capítulo 34 de Éxodo, versículo 6. 34:6 de Éxodo. ujú. Que por ejemplo podemos encontrar allí. No sé si lo Acá lo tienes. tengo. Ya, a Acá ver. lo tengo. 34, el 6. 34:6, sí. Sí. Dice Jehová pasó por delante de él, en este caso por Moisés, y exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Mira, ¿por qué hago leer esta parte, o sea, este verso? Si nosotros empezamos a verlo acá, ¿dónde encontramos la paciencia acá? Por ejemplo, así literalmente no va a estar. ¿Dónde lo Sí, podemos como encontrar? palabra, Mira, ¿no? Como palabra, claro, sí, como para. palabra como la que leímmo en Job, que dice Claro, paciencia, hay que exacto, esperar, ¿cierto? Acá no, po, exacto. no parece. ¿Dónde encontramos la paciencia en este verso? El texto es muy buenísimo porque dice, soy tardo Mm, para la ira. claro, es como que, bueno, ahí esa espera. Él deja que la ira llegue mucho después, si es que llega, porque dentro de todo la ira de Dios es perfecta también y la tiene, pero Él es tardo para llegar a ese momento. Él tiene esa paciencia de poder esperar la situación y Dios tiene sus tiempos. Y en la semana estuvimos hablando referente, no sé, pues también de muchas partes, hubo muchos escatología, mucha profecía directamente, como leímos Apocalipsis al principio y también Daniel, en el sentido, por ejemplo, que toda esta profecía de las 70 semanas, ¿no es cierto? De las 1260 tarde mañana. Y ahí, por ejemplo, uno dice, ya, pero ¿por qué Dios no actúa al tiro? ¿Por qué no vienes al tiro y haces todo? No, ¿por qué te tienes que esperar tanto tiempo? ¿Por qué tantas semanas? ¿Por qué tantos días? Y la verdad es que son preguntas muy, eh, o sea, son preguntas que son correctas hacerse. No está mal, porque nosotros como humanos siempre vamos a querer también las cosas ahora y de repente más todavía si estamos en una emergencia, estamos en una dificultad que podamos estar, puede incluso peligrar nuestra vida, necesitamos que Dios a lo mejor actúe de manera inmediata. Entonces, ya a lo mejor la pregunta entonces, ya cayendo un poco, retomando a lo de antes. ¿En qué se relaciona entonces la paciencia con el crisol? ¿O dónde aparece esta paciencia en el crisol? Eh, Esa pregunta yo la dejaría para el siguiente blog, el siguiente bloque, ¿ya? Porque ¿te parece que nos separemos un poquito para ir a cantar? Ya, Mati, hoy se Vamos, nos pasó rápido el tiempo. Se pasó súper sí, rápido. no, sí, se fue rápido. Se hace Entonces, allí corto. totalmente, pues, sí, entre dos personas ahí vamos retomando las cosas bien rápido. Retomémoslo después de este canto, ¿ok? Nos Pero vemos. recordémosle la pregunta a la comunidad, para que ellos también lo La vayan pensando. pregunta, Sí. ¿qué tiene relación la paciencia con el crisol? ¿O cómo lo podemos relacionar? Porfa, entreguen sus mensajes, cualquier cosa que esté dentro del chat, en el cuadro de chat y lo vamos a estar leyendo. Obviamente no ahora en vivo, pero
después, ¿ya? Ahí nos vemos, después de un ratito. Vamos. Que inunda mi pensar, tú eres la brisa que me hace despertar, tú eres la razón por la que puedo amar, tú eres, si eres tú. Conoces mis sueños, mis vergüenzas, mi temor. Enséñame a correr a tus brazos, mis deseos, lo que veo y lo que sueño, sabes tú. Quien se alegra y también llora cuando lloro junto a mí. De mi corazón, tú eres mi tremenda y única pasión, tú eres el único en quien puedo confiar, tú eres, si eres tú. Conoces mis sueños, mis vergüenzas, mi temor. Enséñame a correr a tus brazos, mis deseos, lo que veo y lo que sueño, sabes tú. Quien se alegra y también llora cuando lloro. Tú conoces mis sueños, mis vergüenzas, mi temor. Enséñame a correr a tus brazos, mis deseos, lo que veo y lo que sueño, sabes tú. Quien se alegra y también llora cuando lloro junto a mí, junto a mí, junto a mí. Ya volvemos después de este espacio de alabanza y la idea es retomar un poco el punto que dejamos antes, la paciencia en el crisol. Seguramente muchos de ustedes todavía están pensando esto, supongo, pero la idea es que podamos conversarlo con Willy y créanme, voy a aprovechar de dar las gracias también a Connie, porque en el capítulo pasado dejó un comentario ahí porque era necesario, yo no me acordaba una cita y me lo puso ahí relacionado al tema de la templanza, así que gracias por ella ahí, la ayuda idónea, ¿no es cierto? La idea es que vayan participando también y créanme, los leemos, así que si tienen la idea para la participación, háganlo. Willy, ¿cómo entonces vemos la paciencia en el crisol? Relacionémoslo al tiro, porque el tema de todo este trimestre que hemos estado conversando es el crisol. Entonces, ¿qué por ejemplo, qué tiene relación la paciencia con el crisol o el aguardar en el crisol? ¿Cómo lo ves tú? Es un poco lo que yo mencionaba hace un momento atrás, que lo dejamos ahí como en stand-by, ¿no? Cuando leíamos el tema de Job, el capítulo 6, versículo 11. Cuando está la aflicción, cuando está el tema ahí latente, un poco lo que tú decías, escucha, yo necesito una ayuda ahora ya, po. ¿Cómo voy a tener que esperar? Sí. Y a veces nosotros humanamente, no sé si en alguna circunstancia te dijeron esta talla, oye, te escribí
Y imagínate hubiera estado enfermo. Llega primero la funeraria, ¿no? No, pues te escribí y no me pescaste. Y ese es como en el cotidiano, así como, oye, ¿qué pasa? Escucha, yo necesito una ayuda. Y cuando está la dificultad, cuando está el tema ahí latente, el esperar, el tener paciencia, suena casi ilógico. Y mira, y lo voy a conectar con algo interesante de esto. Yo les dije, me gusta un poco estudiar el tema de los fenómenos sociales. Fenómenos sociales, sí. ¿Qué es lo que está buscando hoy la gente? Tú sabes que los mayores libros, a partir del año 2008, más o menos en adelante, incluso un poquito antes del 2005, los mayores libros de venta, casi en todo lo que es a nivel americano, lo que es la parte occidental, fueron todos los libros de autoayuda. Ya. Fue un tema ahí, y principalmente acá en Chile fue un boom dentro del 2005, 2008 en adelante. ¿Por qué la gente está buscando estos libros? Porque está buscando el poder encontrar respuestas, pero ¿para qué? Para todo un mundo ajetreado que tiene. Pero ¿sabes el común que tienen estos libros? Todos. Y o sea, que va muy de la mano con lo que estamos estudiando. Y tú vas a decir, oye, pero William, es re loco. Yeah. Sí. ¿Sabes lo que les dice? Lo que les recomienda. Cuando esté en circunstancias difíciles, cuando esté en algo, respire y cuente y espere. Paciencia. Literal. Oye, qué heavy. Me sorprende dentro de todo porque no... de hecho, yo iba a decir como que el común es como que la respuesta está en ti, pero no. Es como que en realidad el libro de autoayuda busca que uno sea paciente. Y esa paciencia es lo que algo debe generar en uno. No sé. Ese algo... No sé lo que generará, pero por algo Dios nos pide que seamos pacientes en aquellas circunstancias. Situación que no para nada es sencillo. Pero mira lo loco que es el tema. La gente comprando libros así a lo descomunal y que te den esos tips. Sí. Tenga paciencia, haga este ejercicio, espere. Y cuando tú escuchas la palabra esperar, y mira, y me voy a ir un poco más a lo loco. Esta semana estuvimos estudiando el libro de Ruth. Y en el capítulo 3, al final, Noemí le dice lo siguiente a Ruth, por voz. Dice, yo sé que este hombre va a hacer todo lo posible para solucionar tu tema. Porque vos quería casarse con Ruth, pero había otro pariente antes. Sí. Y Noemí le dice a Ruth, espera, porque yo sé que él va a hacer todo lo posible. Mira la palabra, o sea, ya la Biblia en toda su gama de sus libros te va a decir que hay que esperar. Sí. Yo creo que tenemos muchos ejemplos dentro de la Biblia referente a la espera. Conversamos durante la semana, o no conversar, sino que leímos de David. David, que siendo él bien joven, recibió la unción por parte de Samuel para ser rey. Pero eso no fue efectivo hasta muchos años después, cuando ya Saúl muere. Y eso pasó mucho tiempo. Y pasó tantos tiempos, por ejemplo, que, no sé, aquí tengo un breve listado, o sea, David fue llamado a tocar música para el rey, ¿no es cierto?, al principio, luego ocurre el tema de Goliat, luego sirvió en el ejército, donde ganó mucha fama, se hizo amigo con Jonatán, después Saúl decide matarlo cuando le lanza la lanza, valga la redundancia, lanzarle la lanza, y después, por ejemplo, cuando se reconcilian, cuando le perdona la vida,
después, por ejemplo, fue perseguido nuevamente y después otra vez le vuelve a perdonar la vida a Saúl. Y uno dice, Mira, a ver. Y hay algo interesante en este tema, porque David todavía no puede tomar toda la potestad como tal, porque incluso su propio hijo está ahí usurpando el puesto. Entonces, no es solo con Saúl, sino que también es con Absalón. Y él comienza a los 17 años siendo ungido por Samuel, y hay algo interesante en la historia. Pero a lo mejor te referías a Jonatán y dijiste a Absalón. No, con Absalón, con el hijo de David, porque también le corta el proceso para que pueda tomar el reinado como tal. Ya. Porque Absalón pelea y le dice, no, pues yo tengo que salir. Y ahí todo un tema. Incluso si uno se pregunta, ¿cómo Saúl, que fue llamado por Dios, te recuerdas que él se esconde? Él se esconde. Él no quería ser rey, pero el pueblo era el que quería. Sí. Y después que ya es rey, ¿qué es lo que hace? Hace las cosas a la pinta de él. Sí, es como que ahí cambió un poco el estilo de vida de Saúl, una persona que antes era bien dócil, bien especial, bien tranquilo, para después llegar a ser lo que fue. Uno se pregunta, ¿qué fue lo que cambió? ¿Será el tema del poder en sí? Que se contrapone un poco con David. David, dentro de todo, por ejemplo, las cosas que vivió fueron para fortalecerlo después. Sabemos que después igual tuvo sus caídas como todo ser humano, pero nunca tuvo relación directamente a lo mejor con la paciencia, con la espera que David tuvo durante toda su vida. Y eso, por ejemplo, igual a uno lo hace pensar, lo hace pensar en el sentido de que David, siendo humano también como nosotros, pudo tener esta paciencia por parte de Dios, que lo ayudó en este sentido a esperar a cada instante. Si él sabía, la promesa se le hizo, él ya está ungido, iba a ser el rey, pero los tiempos de Dios, no los tiempos que él quisiera. Él podría haber actuado de distintas maneras. Mira, para terminar la idea, Saúl también demostró esto cuando él no esperó a que Samuel llegase, ¿te acuerdas? Para hacer ¿cómo se llama? El sacrificio. Él dijo, yo también soy ungido, entonces yo también hago el sacrificio. Y lo hace porque no quería esperar. Y eso igual es como que, oye, pero, compadre, en realidad eso no te correspondía a ti. Estás fuera de tu tiempo. No pudiste esperar. Entonces, esas cosas van demostrando situaciones referentes a la espera. Mira, hay un elemento que la historia que tú mencionas, por ejemplo, el tema de David con Saúl, también lo podemos relacionar con la historia de Abraham y Sara. Totalmente. Oye, estamos fuera de tiempo. Ya no hay nada que hacer. Y ahí, si tú ves un poco la estadística, en estos tiempos, tanto en Europa como también ahora en Chile, este fenómeno se está dando ahí interesante, de que los matrimonios o las parejas están teniendo hijos entre los 30 y los 40 años. Más viejos. O sea, yo también tengo esa edad, pero claro, más adulto. Pero incluso en Europa se está dando un fenómeno interesante. Ha sido tanto el postergar que hay gente que a los 40 está tomando la decisión, y ahí la inversión, tú sabes, porque ya es ocupar óvulos, inseminizar y todo el tema, ya es todo con un tema laboratorio. Se gasta muchísimo dinero. Acá en Chile un solo proceso te cuesta como entre 3 a 5 millones. Uf. Y esto a veces porque postergamos, ¿no?, el tema ahí. Y eso es el tema. ¿Para qué tenemos paciencia? ¿En dónde la cultivamos? ¿En dónde la trabajamos? En ese sentido. Y sí, ahí donde yo me queda la inquietud, para mí, tomando la historia de Abraham y Sara, de David y Saúl, ¿cuándo es el tiempo? Es que es una muy buena pregunta, y yo siento que cuando nosotros estamos en dificultad o estamos en nuestro diario vivir, también nos hacemos esa pregunta, tanto interna
o a lo mejor hacia nuestros pares, o incluso en oraciones con Dios. ¿Cuándo va a ser? Todos tenemos pedidos en nuestra mente, en nuestros corazones, y tenemos a lo mejor pensamientos con Dios o con gente. Y dices, ¿cuándo entonces va a ser esto? ¿Cuándo va a ser el momento en el que mi pedido va a ser respondido? Esa pregunta es la primera que aparece en nuestra mente. Y tomo un poco lo que tú preguntaste, o lo que comentaste, de hecho. ¿Cuándo entonces, cómo cultivamos la paciencia? Eso es lo que tú dijiste. ¿Y cómo la cultivamos? Yo quiero que leamos referente a eso Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. El primer versículo de Santiago, de hecho, hasta Santiago también apareció harto de este trimestre, ya que estamos llegando ya al final de este buen tema que es como los crisoles. Y el versículo 2 y el 3 nos deja una idea bastante interesante referente a la paciencia y cómo podemos cultivarla. No sé si tienes tú el versículo ahí, Willy. Sí, capítulo 1, versículo 2 y 3. Sí. Dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. O sea, yo traigo a colación este texto solamente por el hecho de que cómo cultivamos la paciencia. La trabajamos en las pruebas, la trabajamos en el crisol. Y ahí ya estoy tomando la mano y estoy relacionando la paciencia con el crisol. La paciencia en el crisol, más que un tema de que tengamos que vivir con ella o trabajar con ella, es que el crisol en sí, el trabajo del crisol, produce la paciencia. Aguardar en el crisol, el título a lo mejor no lo podríamos cambiar, no es como aguardar en el crisol, sino como, o a lo mejor sí, lo renombramos como aguardar en el crisol para esperar, o aguardar en el crisol para aguardar, en el sentido de que uno espera en el crisol para producir esa paciencia, para producirla y generar ese espacio, porque esto directamente a nosotros nos ayuda a poder depender de Dios. Porque si nosotros dejamos que las cosas se vayan dando y esperando que las cosas se vayan dando por sí solas, la persona que se va a beneficiar seremos nosotros, bajo el hecho de que quien se va a manifestar va a ser Cristo al finalizar este crisol. Y esto está completamente relacionado a todos los temas anteriores. Los crisoles, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de que el crisol del refinador buscaba que él se viera reflejado, buscaba también que la escoria pueda salir de nuestra vida. Obviamente, el esperar en el crisol es porque Dios se va a manifestar en nuestra vida. Ese es un hecho y tenemos que tenerlo en mente en cada instante. Los problemas, al solucionarle, al ser solucionados, vamos a estallar en alabanza, en esta vida en alabanza hacia Él también por el agradecimiento que ha hecho. Y siento que esta frase es bien trillada, la que voy a decir ahora, pero es súper real, en el sentido de que las cosas que cuestan más, ¿cómo es? Las cosas que esperamos con más ansias, cuando las tenemos, nos dan más satisfacción. No aquellas cosas que a lo mejor las sacamos súper rápido y es como que listo. Lo que nos cuesta, lo que nos demora hacer, y cuando se logra terminar, eso nos genera más satisfacción y más valor para nosotros que algo que salió más rápido. Y eso se aplica un poco a lo que es el tema de la paciencia dentro de nuestra vida, en el crisol y todo. Una de las cosas bastante importantes, Willy, mira, dale. Un poco tomando lo que tú estás diciendo, y yo creo que los que están ahí en comunidad podemos concordar en el sentido de que pasa muchas veces que dentro del caminar, y tú puedes tener todo el conocimiento de la Biblia y todo ello, vas a ver que al tener las promesas de Dios, y tú dices, ya pues Señor, este es el momento, o sea, he clamado, he orado, he estado ahí, y no pasa nada. Sí. Y más de alguno, en algún momento nos pasó que en la aflicción, en el punto máximo, ¿no? En el clímax de la situación, miramos al cielo y preguntamos, ¿hasta cuándo?
Sí. ¿Por qué tengo que esperar? ¿Qué más quieres de mí, no? Esa frase, y que muchos la han ocupado preguntándole al Señor, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué quieres que aprenda? Y la palabra del Señor es claro, que el Señor incluso en el silencio trabaja en nosotros. Y ahí volvemos a retomar el tema, ¿no? Sí. Mira, Esperar. sí, tú hablaste del silencio y me recuerda harto el Getsemaní, cuando el Señor tuvo que interpretar ese silencio del cielo. O sea, si quieres pasa de mí esta copa, ¿no es cierto? Él oraba. Y el silencio del cielo fue eso. Y el Señor dijo, entonces yo me tomo esta copa por tu voluntad. Entonces uno técnicamente a veces en esta espera, y si de repente uno recibo de repente conversaciones con mucha gente, escucha, es que Dios no me responde, no lo escucho. Persevera, espera, ten este aguante esperanzado, como conversábamos al principio, jupomoné, este aguante esperanzado, esta resistencia, sé constante. Si vamos a estar en el crisol, hagámoslo bien, esperando, con paciencia, para que se manifieste finalmente el Señor en nuestras vidas. Y yo para ir aterrizándolo el tema, tengamos en mente el capítulo 37 de Salmo. Y esto no vamos a leer el capítulo completo, se lo dejamos como tarea. Podemos leer unos cuantos. De hecho, Willy, yo no sé si tú tienes alguno de todos los versículos que están ahí del capítulo 37 de Salmo, hay uno que quisiera resaltar, o alguno que a ti te llama la atención, el capítulo 37 de Mira, Salmo. mientras nuestros amigos van buscando ahí en sus Biblias y todo ello, el Salmo 37 me recordaba lo que Pablo menciona acerca de las pruebas. ¿Por qué y para qué son las pruebas? Y Pablo va a coincidir en algunos elementos con Santiago, que es para que nosotros seamos refinados, para que nosotros aumentemos nuestra fe, y no solamente en la fe de que van a solucionarse las cosas, sino que para que la fe aumente en aquel que va a dar la solución. Uh-huh. Si Porque va a por algo estar, estamos orando hacia Él, o estamos en el crisol, que es por Él. Hay que tener también eso en consideración para poder ser refinado. Entonces, ahí está la razón. Por algo entonces tenemos que esperar en Él y tenemos que buscar la salida en Él. y nos cuesta, ¿no? Y nos cuestan eso. Totalmente. Mira, a mí me llama mucho la atención el versículo 1 y 2. Y tú me vas a preguntar, ¿por qué, William? ¿Por qué, Quiero Willy? que lo leamos juntos. Quiero que lo leamos juntos porque hay varios elementos que incluso yo en el bloque anterior lo mencionaba con el texto de Gálatas cuando hacíamos esta comparación, ¿no? De los versos del versículo que salía antes. Claro. Y acá, en mi versión, dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malhechores, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Eso a lo mejor este versículo nos ayudaría si es que estamos siendo perseguidos, tal vez tenemos gente enemiga de verdad que nos está haciendo mal. Y recordar de que no nos impacientemos por ello. Pero mira, hay otro elemento, y te lo voy a llevar más al cotidiano todavía. Póngale. Y que en alguna más de alguna persona le debe haber pasado, que miró el pasto del vecino. Claro. Ese pasto miró está el mejor. pasto del vecino. De forma figurativa. Totalmente, sí. Oye, ¿cómo prospera esa persona? ¿Cómo es que tiene tanta cosa? Y tú dices en el sentido de, yo sé que no es de buena fuente. Bueno, ¿de dónde proviene ese pasto verde que estoy viendo? ¿De dónde proviene? También es una buena pregunta. No es que todos los pastos verdes sean malos. No. O sea, el problema no es que el pasto sea malo, es de dónde se consiguió la semilla o cómo se consiguió la semilla. Uh-huh. Y es cuando uno se pregunta, ¿no? Y por eso el texto que me gusta, porque dice, ni tengas
envidia, Ujú. que es En realidad esa contrario a los frutos del envidia, Espíritu. sí, porque la envidia va a terminar corrompiéndonos y nos corroe por dentro y nos va a hacer infelices. Es mejor que nos sintamos bien con lo que tengamos, con el pasto verde que nosotros tengamos. Mira, y el versículo 7, Matías, dice lo A ver. siguiente: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo. Mm, mira Guarda tú. silencio. Sí. Eso Guarda también nos silencio. ayuda a tener esa espera en él. A lo mejor yo lo veo desde el punto de vista de en esta instancia, cuando estamos un poco desesperanzados o estamos desesperados frente a una situación, guardemos silencio, no estemos despotricando y esperemos en él. Claro, clamemos a él, oremos a él, pero paremos un poco nuestra despotricación. No sé si es la palabra correcta, pero esa acción de despotricar. Es Mira, que hay un elemento, Mati, y aquí voy a tomar un poquito lo que tú decías para complementar el por qué el versículo 7, para mí. Porque en los momentos de algidez, en tu mente pasan muchas cosas. Se te pasa la vida entera y le das vuelta. Y en el silencio, cuando tú, yo digo de forma figurativa, cuando tú le bajas el volumen a tus pensamientos, cuando tú le bajas revolución al tema, es cuando tú eres capaz de escuchar a Dios. A veces nosotros hablamos tan alto, nuestros pensamientos son tan altos, que no dejamos hablar a Dios. Y Dios grita y nosotros gritamos más fuerte. Y bloqueamos la voz de Dios. sí. Entonces, cuando guardamos silencio, cuando le bajamos el volumen a nuestros pensamientos, es cuando vamos a poder escuchar la voz de Dios. Ay, ay. Mira, Willy, ya para ir cerrando, para mí el versículo 9 y el 11, como yo te comentaba previamente, son como los que yo me quedo dentro de este capítulo. Porque estos dos versículos hablan un tema de que, o sea, una frase que Jesús después utiliza en el Sermón del Monte, donde habla de que los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Él utiliza la palabra manso, los mansos heredarán la tierra. Después en el 11 lo dice, pero los mansos heredarán la tierra. Y esta frase directamente está completamente relacionado con la paciencia también. El tema que conversamos la semana pasada, esta templanza, juntamente con la guardar, la paciencia, los dos están muy relacionados y tienen que ver con el hecho de esperar pacientemente en Él, entregar nuestros caminos a Él. Encomienda a Jehová tu camino, dice el versículo 5, y confía en Él y Él hará. Entonces, cuando estemos nosotros en esta dificultad, en el crisol, dejemos que la paciencia que proviene del Espíritu Santo flore en nuestra vida. Si no estamos teniendo la paciencia, como Elías, por ejemplo, ¿cierto? Que fue un tema que vimos, tengamos la esperanza de que si nosotros vamos trabajando la paciencia y podamos a lo mejor, si es que ya nos equivocamos al no esperar, como Elías, podemos llegar al cielo igual. Esa es una esperanza. Porque Elías, al no haber cumplido esa paciencia, al hecho de que haber recibido esta amedrentamiento por parte de Jezabel, él aún así, a pesar de ese desliz que tuvo, igual el Señor se lo llevó al cielo. Ese es el punto. Nosotros podemos tener distintas situaciones donde a lo mejor decidimos mal y no mostramos la paciencia que Dios espera de nosotros. Pero de ahora en adelante, Dios espera de que cada instante sea un momento de inicio nuevo para poder comenzar a ejercitar esta paciencia, comenzar a ejercitarla y trabajarla en pos de entregar nuestros caminos y nuestras vidas hacia Él. Y siento que ese es el objetivo de esta lección. No nos sintamos, y esto es como la visión que a lo mejor yo le doy, no nos sintamos, yo soy súper culposo, sorry, no nos sintamos mal si a lo mejor no tenemos la paciencia. Veamos esta instancia para mejorar y empezar a tener la paciencia. Willy,
palabra al cierre, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de todo esto? Palabras. Elemento primario. La paciencia viene del Señor. Es un don que el Señor da. Si no lo tenemos, pidámoslo. Uh-huh. Y ojo, si lo pedimos, no va a venir en un camino de rosas, sino que va a venir con situaciones para que nosotros la cultivemos, así como lo leíamos en Santiago. Van a venir dificultades, van a colocarse personas que uno dice, ¿cuánta más paciencia tengo que tener? ¿Cuánto más amor tengo que tener? Si usted le pide paciencia al Señor, pídale que lo ayude para enfrentar esas situaciones, para cultivar su paciencia. Uh-huh. Y me recordaba de la promesa, ¿no? Cuando ahora nos preguntamos, ¿hasta cuándo hay más maldad? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo todas estas cosas horribles que pasan en este mundo? En mi casa, en mi barrio. El Señor dice que no retarda su venida. Él no es mentiroso, sino que Él espera que nosotros hagamos un cambio. Uh-huh. Y ese cambio tiene que venir con algo, que nos arrepintamos. Que nos arrepintamos de corazón y que tomemos una decisión, que es querer seguirle. Y así como lo leíamos, ¿no? Apocalipsis 14:12, la paciencia o la perseverancia de los santos está en eso. En la dificultad es cuando nosotros somos probados. Y la paciencia es una de ellas. Que el Señor nos ayude, Mati, a cultivarla día a día. No solamente cultivarla por cultivarla, sino que cultivemos el amor, la fe en esas circunstancias. Amén. Para ir cerrando, comentarles también a nuestros amigos que están ahí leyéndonos que la oración tiene un papel muy importante también en la paciencia. La oración nos va a permitir a nosotros apegarnos completamente a Dios en esos momentos de dificultad. Y cuando tengamos esas como impaciencia, busquémosle en oración para entregarle nuestros caminos y nuestras dificultades a Él. Y esta paciencia que vamos a ir cultivando, como dice Santiago 1, versículo 4, genera esta madurez. La madurez nos va a ir permitiendo también ejercitar esta paciencia. Si algo necesita el remanente de Dios, es haber aprendido la paciencia, ya que ella los ayudará a saber esperar mientras soportan el crisol final, que estará compuesto por la persecución de Satanás, la presión de los impíos, los juicios divinos a este planeta y la ansiedad por ver la venida del Señor. Sabemos que vienen tiempos difíciles y la paciencia nos va a ayudar a poder sacar adelante estos momentos difíciles. Willy, ¿te parece que oremos para finalizar? Ya, Matías. Invitamos ahí a la comunidad también a unirse en oración. Vamos a orar. Querido Padre, en esta hora queremos dar gracias porque a través de tu palabra pudimos aprender un poco más acerca de que en el crisol, en los momentos difíciles, en las pruebas, es que tú quieres que nosotros sigamos creciendo en ti y que vayamos desarrollando este don que tú nos has dado, que es la paciencia, que va tomado de la mano, que va en el confiar en ti. Ayúdanos, Señor. Y más de alguno debe estar con alguna dificultad. Aquellos que nos están viendo, aquellos que nos van a escuchar, puede que esté pasando por alguna dificultad. Te pido que tú le acompañes, Señor. Y que sus pensamientos, como lo decíamos, reflexionando, puedan bajar su volumen y puedas tú hablar con claridad a sus mentes. Quédate junto a nosotros, junto a nuestras familias, y que tu palabra siga ahí desarrollándose en nuestra vida y que se vuelva realidad. Que seamos pacientes y perseverantes, incluso en la adversidad. Te lo pedimos, en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Amén. Los dejamos invitados al siguiente tema de la próxima semana, que es morir como una semilla.
Y es un poco extraño, ya que la semilla es un inicio. La semilla es el comienzo de la vida. Entonces, ¿a qué se referirá a morir como semilla? No lo sé. Lo veremos ya la próxima semana. Gracias, Willy. Un saludo a cada uno de ustedes. Que estén muy bien. Nos Gracias, estaremos Mati. viendo. Nos estamos viendo. Saludos ahí a la comunidad. Gracias, gracias. Chao, Willy. Chao, chao.